Estamos en vivo. Ahorita vamos a dar un tiempo y comenzamos. Podemos ir compartiendo si gustan la liga. Bueno, yo creo que vamos iniciando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Esperemos que se encuentren muy bien allá en casa. Continuamos en esta modalidad virtual y bueno, queremos darle la bienvenida a todos. Esto es Filosofía en el Ágora Virtual. Por supuesto, este es un programa del Instituto Veracruzano de la Cultura a través del Centro Cultural Ágora de la Ciudad. Y hoy estamos muy contentos de llevar a cabo un programa más, una sesión más de estas tertulias filosóficas y estamos muy contentos y yo quisiera darle la bienvenida a nuestros amigos y colaboradores que nos se han dado cita aquí para charlar un poco con el público del Ágora de la Ciudad. En esta ocasión con el tema de la muerte. Ya estaremos hablando, pero yo quiero darle la bienvenida primeramente a los filósofos Darin McNabb y Marcelino Arias Sandi, así como al invitado especial de esta sesión, el antropólogo Héctor Quintanar. Bienvenidos a todos, compañeros. Hola, hola. Muchas gracias. Y pues sí, les recuerdo que hoy estaremos en vivo, por lo que si gustan dejar sus comentarios, dejar alguna pregunta o si quieren interactuar a través de los comentarios con nuestros panelistas, pueden hacerlo con toda libertad, por supuesto. Y bueno, hoy para iniciar, Marcelino, hablar del tema de la muerte. En un primer momento me pareció un tema curioso, creo que ya te lo había comentado, pero conforme lo fui meditando, hablar de la muerte en estos tiempos tan particulares, ¿no? Y seamos honestos, en medio de una pandemia me parece que adquiere profundidades mayores, adquiere otro sentido y esperemos que a lo largo de esta charla poder llegar a ideas interesantes, poder compartir puntos de vista y yo creo que va a estar por demás interesante. Marcelino, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias otra vez. Saludos a Gustavo y al Ágora de la Ciudad por su muy amable modo de ser anfitriones de Filosofía en el Ágora. Justo veía en estos días, en eso que salen tus recuerdos en Facebook, la última vez que tratamos este tema fue hace 4 años. Y lo habíamos dejado. Cabe señalar por qué la muerte, muchas veces elegimos el tema que vamos a tratar cada mes en el Ágora a partir de el evento notable del mes, y como este es el mes de los días de muertos y todo eso, pues se me ocurrió que era bueno. Ahí, hoy justo, ya hasta tuve un reclamo al respecto. Me dijeron, sí, Marcelino, pero se te olvidó que hoy es el Día Mundial de la Filosofía. Entonces, ¿por qué no lo dedicaste a hablar de la filosofía? Y entonces dije, bueno, voy a hablar de la filosofía, pero desde la muerte. Bueno, haré algún comentario al respecto, pero digamos, esa fue la razón. Valga la mención de, pues hoy festejamos, conmemoramos, o por lo menos pensamos en la filosofía por ser el Día Mundial de la Filosofía, que fue decretado por la UNESCO hace algunos años, y estamos en eso. Justo cuando estaba yo también preparando algunas ideas sobre esto, se me ocurrió, la vez pasada recuerdo que me puse como muy filósofo y muy ontológico al hablar de la muerte y manejé mucho desde, sobre todo, la idea de Heidegger y el ser para la muerte, ¿no?
Pero ahora se me ocurrió, pensando en la filosofía y no sé, en cierto estado de ánimo propio de estos días, pensar en tres modos de hablar de la muerte, ¿no? Vinculado. Y uno sería justo con la filosofía, otro respecto a la sociedad y otro respecto a la vida propia. Sé que tenemos pocos minutos, pero tendremos después más para comentarlo. Pero no pude dejar de pensar, por ejemplo, en la filosofía, hoy que la conmemoramos, recordar que la filosofía ha sido declarada muerta de algún modo varias veces en la historia de la propia filosofía, ¿no? O sea, la filosofía, este amor a la sabiduría y la discusión de ciertos tópicos, a veces ha habido filosofías que han dicho, eso que ha hecho la filosofía hay que dejarlo de hacer y hay que hacer algo nuevo, digamos, de manera muy básica y aceptando los matices que puedan darse, pero, digamos, incluso Marx decía que la filosofía era la ideología burguesa llevada a cierto nivel de abstracción y que más bien había que hacer ya ciencia de la historia, y que ya no había que hacer esa filosofía, ¿no? Fue un intento de declaración de muerte que paradójicamente después dio lugar a que se desarrollara hasta el presente una filosofía marxista, ¿no? Tenemos también la época de la filosofía analítica más rigurosa, que decía que la historia de la filosofía era el trato de pseudo problemas y que entonces lo que había que hacer era una ciencia seria y ruda del lenguaje, y entonces otra vez la filosofía iba a ser cambiada por esta ciencia del lenguaje y también se le declaró la muerte, ¿no? De algún modo, y eso que es uno de los grandes filósofos que podemos pensar en el siglo XX, hubo el momento en que Heidegger mismo dijo que él ya no quería estar haciendo filosofía, sino que venía la época del pensar, ¿no? Y entonces hay que pensar y había otra posible muerte de la filosofía. Entonces vemos que la filosofía, aún a su interior, ha tenido momentos en que se ha pensado en su propia muerte y no ha muerto. Yo creo que ahorita el riesgo de la muerte de la filosofía tiene que ver con otra cosa, que la filosofía es un modo de ser del ser humano que está vinculado al ámbito de la libertad. Digamos, si algo inaugura la filosofía desde los griegos sería este intento de el pensar libre, ¿no? Entonces, es decir, se necesita un mundo que dé lugar a la posibilidad del pensar libremente para que la filosofía esté dando. Esto le daría a la filosofía una posibilidad de ser posible y no necesaria. Digamos, tenemos mucho en el discurso ambiental normalmente de que la filosofía es necesaria, pero yo creo que ahora el riesgo es que nos podemos percatar que la filosofía siempre es posible, pero no necesaria. O sea, es muy deseable, pero si no tenemos un mundo de posibilidad de libre pensar, puede que ya no se haga filosofía, puede que se hable de filósofos, que se sigan haciendo textos, artículos y cosas al respecto, pero quién sabe si fuera eso de la filosofía, ¿no? Digamos, el mundo de la necesidad, ahora que incluso en clases y en otros lugares los alumnos dicen, pero es que hay que pensar algo que sirva, algo que sea útil, ¿no? Este mundo de la necesidad parece que coloniza de repente, de algún modo, mucho el mundo del quehacer filosófico. Entonces, pues digamos, ahora que cada vez más nos vemos colonizados en el mundo de vida por el mundo de las necesidades y de lo urgente, quizá cuando nos colonice por completo ya no tengamos el espacio para pensar libremente, ¿no? Entonces, incluso a veces, digo, no sé, les digo que ando en un día un poco no del mejor ánimo, cuando en las clases y eso, en lugar de ver la pasión de los estudiantes por querer estar discutiendo, hablando, expresando algunos temas, parece que más bien están en la pasión de la cámara apagada y la escucha. Entonces dices, ¿cómo podremos reconstruir o cómo podemos mantener y construir los espacios muy propios del inicio de la filosofía, ¿no? El diálogo.
ahí donde la gente prefiere más el silencio que el diálogo, hay un problema para que se dé la filosofía. Cuando la comunidad filosófica tiende a hablarse poco y a tomar distancia entre ellos de un modo mayor, quizá tampoco tengamos ya la comunidad del pensamiento libre, el diálogo y el pensar compartido, ¿no? Entonces yo creo que afortunadamente todavía podemos escuchar mucho de los filósofos y los ámbitos filosóficos, pero siempre tenemos el riesgo de que la filosofía no sea posible. Y ahí donde la filosofía no sea posible, podemos hablar de ciertas muertes o muertes pequeñas de la filosofía. Esperemos que no llegue a ser una muerte global, ¿no? Habrá que hacer esfuerzos y que van esfuerzos más allá del acto individual, sino de la vida colectiva en la que todavía estemos defendiendo el pensamiento libre, ¿no? Por otro lado, pensaba yo, la muerte en la sociedad, digamos, en estos años, estos últimos años, quizá muchos años, no solo en México, sino a nivel mundial, me parece que uno de los lugares más terribles de la muerte, y para hablar de la muerte, es la estadística. Parece que al volverse la muerte una estadística, nos hemos olvidado de la muerte para volverla un algo cotidiano que tratamos con cierta clase de indiferencia, o que al reconocerla la reconocemos solo con las ganas de no estar en la estadística, ¿no? En esta dimensión, no digo en todo México, pero por lo menos esta dimensión del México violento, donde decimos, es que hubo 100,000 muertos en los últimos tantos años por homicidio, y hay 30,000, 50,000 desaparecidos, y ahora, incluso en las estadísticas nocturnas del COVID, ahora ya vamos a llegar a los 100,000 muertos. ¿Cómo nos estamos relacionando con la muerte? ¿No? ¿Cómo es que en las sociedades donde esta violencia se vuelve en muchas zonas, en otras no tanto, pero en muchas zonas tan cotidiana, tan terrible, se nos vuelve noticia y estadística? Yo creo que sí convendría que hubiera una reflexión de cómo como sociedad nos estamos relacionando con la muerte. O sea, yo me acuerdo hace un buen tambache de años que me llamaba la atención ver los reportes de diferentes guerras, sobre todo esas que son muy prolongadas en Medio Oriente y eso, y que diario decían cuántos muertos había habido, ¿no? Y en lugar de decir la tragedia va creciendo, parecía que la tragedia se iba diluyendo, porque cada día había un número de muertos, ¿no? O sea, a veces, pensando en que está aquí Héctor, una fotografía nos recuerda que la muerte es de personas, que la muerte no es una estadística, que la muerte es eso que estamos eh, eh, pensando respecto a personas, efectivamente, individuales, vivas, con familia, con amigos, con relaciones, con expectativas y todo, y que como sociedad nos hemos acostumbrado a que la muerte pase de largo, ¿no? Ni siquiera como aquella bella obra, ¿no? De la muerte tiene permiso, parece que le hemos dado un permiso mucho más feo que el de aquella obra, ¿no? Entonces yo creo que sí sería importante, pues, en esta sociedad en la que tenemos la muerte muy presente, pero al mismo tiempo la volvemos extrañeza y lejanía como estadística. Y por otro lado, y eso ya no lo trataré de más, pero un poco pensando en gente como Foucault, como Achille Mbembe, ¿no? De las necropolíticas y las biopolíticas, en donde la dimensión de la muerte se vuelve parte del quehacer del Estado y parte de las relaciones sociales, ¿no? Entonces sí sería grave. Y por otro lado, para ir concluyendo mi primera intervención, también, y regresando a lo básico, cómo nos relacionamos con nuestra propia muerte, ¿no? Digamos, no olvidar, digamos, en esta dimensión como otra vez heideggeriana, ¿no? De que somos ser para la muerte. Es decir, la muerte es nuestra posibilidad más radical que nos acompaña desde el mismo momento de haber nacido vivos. Y entonces, como
humanos, como existencias, vivimos todos los días haciendo planes por ser para la muerte, ¿no? Es decir, por tener la radicalidad de nuestra propia finitud, ¿no? Uno puede hacer sus planes básicamente pensando en la lógica del tiempo promedio de la vida humana y al mismo tiempo siempre con esa pequeña o gran incertidumbre, pero podría morirme mañana, ¿no? Entonces no hacemos planes para dentro de 200 años ni para dentro de 500 años porque sabemos nuestra radical finitud. Y eso, de manera subyacente y permanente, nos está dando el modo de pensar y actuar nuestra vida, ¿no? Y, digamos, hoy con este tema, o sea, ya estaba puesto desde hace tiempo, pero además me desperté prácticamente en el transcurso de la mañana, me llegó el aviso de la muerte de un exalumno de la Facultad de Filosofía, David Reyes, que estuvo muy grave en el hospital, salió, parecía que iba en mejoría y murió. Entonces, digamos, para eso de que cuando la muerte sucede efectivamente en el modo de lo personal, pues yo me recordé profundamente de nuestras pláticas con David ahí en el cafetal. Ya saben que yo me la paso mucho en el cafetal. Bueno, me la pasaba, tiempo pasado del verbo ya no, me la pasaba mucho compartiendo con él en el cafetal. Entonces es ahí donde la muerte nos sigue diciendo que está presente, ¿no? Y entonces, aunque no tenga uno la misma respuesta emocional para todas las muertes, por aquello de las muertes cercanas y muertes lejanas, yo creo que sí, en esta época, no solo del COVID, sino de las otras violencias, también deberíamos de pensar si realmente como sociedad estamos tomando una actitud que ayude a mejorar nuestra sociedad teniendo una relación que yo le llamo estadística con la muerte, ¿no? Que es, yo creo, la peor de las relaciones posibles. Entonces ahí pararía mi primera intervención para que nos dé tiempo de pasar a los diálogos posteriores. Gracias. Claro que sí, Marcelino, muchas gracias. Les recordamos a todos que estamos en vivo. Pueden compartir, ya andan por ahí algunos comentarios, algunos saludos. Tienes toda la razón. Vaya, quizá la más fría de todas es verlo desde el punto de la estadística. Hay muchas cosas de qué hablar. Yo quiero darle la palabra al antropólogo de esta mesa, el maestro Héctor Quintanar. Héctor, bienvenido. Comenzamos tu participación. Hola, muy buenas tardes, tarde noche, ¿no? Este horario también, a pesar, bueno, después de tantos desbalances que llevamos, ahora tenemos el desbalance del horario y pues es una pequeñita carga más, pero pues qué más da. Les agradezco mucho esta invitación y bueno, sin duda la muerte es un tema tan complejo como interminable, siempre va a existir como capacidad antropológica y tantos cuestionamientos, ¿no? A la muerte literalmente se le puede preguntar, bueno, figurativamente se le puede preguntar todo y van a surgir más preguntas y casi nada de respuestas. Y creo que dentro del lenguaje que yo manejo, que es el de la imagen, pues de algún modo, como lo ha mencionado el doctor Marcelino en su participación, pues estos últimos meses la muerte ha sido un lenguaje recurrente no solo en los medios de comunicación, sino en mi trabajo diario. Y precisamente sobre eso quisiera hacer mi participación el día de hoy. Yo me dedico al fotoperiodismo y curiosamente la muerte fue un tema que yo empecé a trabajar sin darme cuenta y eso lo supe apenas ayer por un comentario del fotoperiodista Daniel Ochoa de Olza, que revisó unas fotos mías y me dijo, bueno, tú ya se ve que llevas años trabajando la muerte, pero yo no me había percatado de eso. Entonces, pues aprovechando algunas observaciones que me hizo ayer, pues quisiera compartirles algunos de esos proyectos y tratar de entablar un diálogo, ¿no? Un diálogo que quizás se convierta en un discurso personal, ¿no? Quizás es una crónica de mis días fotografiando a la muerte, pero bueno, espero que también sea
un elemento fructífero. Ahí sí están viendo la imagen. Sí. Ok. Pues yo quisiera comenzar en un estadio de, sí, vamos a tener, yo creo, no sé de aquí hasta cuándo, pero algunos vamos a empezar a manejar, ¿no? el nicho temporal de antes de la pandemia y después de la pandemia. Porque sin duda alguna yo creo que el discurso de la muerte va a cambiar gracias a esto que estamos viendo, al menos el discurso para tratar de comprender. Este reportaje que les voy a mostrar a continuación, yo no encontraba cómo nombrarlo, y al final creo que es simplemente los rostros de una faceta de la muerte, que es la espera. Esta serie de fotos fue tomada en un albergue en la India, en donde van personas que están ya en sus últimos días de vida, es decir, estas monjas reciben a estas personas en calidad de anónimos, y son personas prácticamente en el abandono, y llegan ahí a simplemente tratar de pasar sus últimos días en un espacio que no sea la calle, en un espacio que no sea, vamos, que no sea la vía pública en la ciudad de Calcuta. A través de estos retratos, a mí me gustaría que de algún modo se percibiera, o bueno, quisiera compartirles que yo percibí dentro de todo que cuando el ser humano ya sabe que la muerte le es inevitable dentro de pocos días, en algunos casos llega a ser un estadio de calma, aunque no lo parezca, ¿no? Y yo sé que no para todos, pero incluso en estos momentos, las personas que me veían con una cámara se acercaban a mí y con un guiño a veces o con una sonrisa tenue me hacían el guiño de que les tomara una foto, ¿no? Sin importar su condición, a veces llaman, hay un lenguaje, hay rostros de la espera, de la última de las esperas. Y se convirtió en un proyecto que, pues que de algún modo era una faceta de este escenario, que es la muerte, claro, pues que a veces no comprendemos del todo y no se ve tanto, ¿no? A veces la muerte solía ser un lugar tan íntimo para casi todos nosotros, que verlo de una manera tan pública, que verlo de una manera tan repetida, pues se convierte en algo que alarma, en algo que nos quita de nuestra comunidad cultural. Y estas personas, pues simplemente están esperando sus últimos días, viviendo como pueden la última de las esperas. No sé si existe algo más. Se me hace una frase al mismo tiempo tan fuerte, decir la última de las esperas, ¿no? Es un poco complicado de comprender y también de verlo de frente, ¿no? En ese momento que yo estaba ahí, sin duda alguna, yo cuando terminé de tomar estos retratos, quedé con una impresión de decir, bueno, ¿qué sigue después? O sea, como todos, ¿no? ¿Qué sigue después de la muerte? ¿Qué hay aquí? ¿A qué vinimos? Etcétera, etcétera. Entonces, en este punto, en esta faceta, creo que sigue despertando estas curiosidades antropológicas de qué hay después de, se sufre durante la muerte, claro, pero al mismo tiempo también hay para algunos es tranquilidad. Entonces, pues la muerte tiene distintos discursos claramente y los va a seguir teniendo durante toda la historia del ser humano. Hoy mismo nosotros estamos construyendo todo un discurso nuevo, ¿no? Y este es un proyecto que realicé anterior a toda la ola de lo que le llaman nueva normalidad y de nuevos cuestionamientos que nos trajo esta pandemia hace más o menos un año exactamente, ¿no? Todo empezó por estas fechas y pensábamos que no iba a lo mejor a pegar tan fuerte, ¿no? Hubo incredulidad, hubo muchas sensaciones y emociones,
hubo confianza incluso en todos aquellos que dijimos, bueno, pues si ya pasamos la de H1N1, ¿qué nos puede dar el famoso COVID? Y entonces la vida cambió y empezó otro discurso de ver la muerte. Y ya no era la espera, porque sin duda alguna, aunque es una enfermedad pues sí, ha demostrado una letalidad terrible, también demuestra que no todos los que la padecen o que se han visto involucrados con este virus, pues de algún modo requieran, de algún modo tengan que perder la vida. Sin embargo, la muerte es un miedo latente y precisamente por eso se tomaron medidas mundiales. Yo considero que no me dedicaba a hacer fotografías de temas fuertes, de temas duros, y de repente cuando empezó la pandemia, pues me vi al igual que todos mis compañeros y algunos de los que yo considero mis ídolos en la fotografía, tomando estas imágenes de aquellas personas que en todo el mundo tratan a través de los sprays, a través de las famosas sanitizaciones, pues evitar que el mundo muera contagiado, que las personas mueran contagiadas por un virus que hasta ese momento en México no era muy letal. Estas fotos fueron tomadas en el mes de abril, en donde apenas comenzaba la primera de las olas de contagios, y sin duda alguna fueron como la antesala sensorial de ese miedo, ¿no? Del discurso del miedo ante un posible fallecimiento. Muchos quizá nos reunimos con nuestras familias o en alguna plática dijimos lo inevitable. ¿Qué vamos a hacer si pasa? ¿Qué vamos a hacer si después de que pasa lo inevitable? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Son preguntas que quizá, aunque algunas familias ya lo vivieron, pues no hubo respuesta en su momento. Y sinceramente, pues no creo que exista una respuesta correcta hacia cómo reaccionar con la muerte o cómo reaccionar con el miedo a ella. Políticamente fue así, ¿no? Fue enfundar a trabajadores para que sanitizaran todo el mundo, tratando de evitar lo que al final pues fue inevitable. Llegaron los decesos y ese peor lugar del que hablaba el doctor Marcelino en la intervención, ese peor lugar que es la estadística, pues llegó cerca de nosotros, llegó hasta nuestros círculos y hubo que estar ahí. Yo no me considero un testigo de la muerte, más bien me considero una especie de espectador. Me convertí en un espectador del fenómeno de la muerte y fue una ansiedad bastante fría y en algunos casos, dolorosa, que tratamos de llevar a cabo, pues cumpliendo con nuestro trabajo, ¿no? Del mismo modo, pues a México, en nuestro contexto, en nuestra sociedad, no solamente llegó el virus como otro discurso de la muerte, nosotros tenemos más discursos, desgraciadamente, que venimos cargando como sociedad. El tema de la violencia, el tema de la delincuencia, el tema de muchos aspectos culturales que tenemos que cuestionarnos, pues sigue en pie y sigue siendo otra roca en ese costal de discursos violentos que sin duda alguna nos causan mella a todos los ciudadanos, ¿no? En estas imágenes, pues desgraciadamente, a pesar de la pandemia, siguió habiendo pues violencia, feminicidios que tocó cubrir. Y ese discurso de la violencia, desgraciadamente, pues ha seguido dentro pues de la narrativa que tiene esta pandemia, desgraciadamente. Pero sin duda alguna, pues queda cierta esperanza, porque creo que podemos también, la realidad hoy se dicta en imágenes por la cuestión de las redes sociales, por la cuestión de las nuevas narrativas que son totalmente virtuales. La nueva normalidad se va a dictar mucho por la imagen y tenemos que reconstruir
este otro espacio, ¿no? Todos nos hemos preguntado, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de este COVID? Pues quizás siga un momento, otro momento, en el que ya no volvamos, ¿no?, a como éramos antes, sino a tener pues un mayor respeto quizás a la muerte, que tenemos que reflexionar cuál es nuestro deberíamos para precisamente pues respetarnos entre todos los vivos y crear pues nuevas narrativas menos violentas y quizás pues más humanas. Y esa sería mi participación. Eh, Disculpen que quizá pareciera un poco un lenguaje quizás muy romántico, no tan apegado a los términos de filosofía, pero hablo un poco en este sentido de mi experiencia y también la experiencia sensorial de haber sido un poco espectador de la muerte durante los últimos meses de esta pandemia. Les agradezco mucho. No, muchas gracias, un trabajo interesantísimo el que tú has hecho. No sé ustedes, a mí me recordó mucho estos versos de Sabines, me parece, ¿no? Alguien me habló, alguien me susurró al oído todos los días de mi vida y me dijo despacio, ¿no? Vive, 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 era la muerte. Este, Darin McNabb, bienvenido a esta tertulia filosófica. Muy buenas noches a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes hablando de este tema de la muerte. Ese es un memento mori. Me gusta esa frase latina, un recuerdo de la muerte. Y lo tengo aquí en mi escritorio, lo veo todos los días. Y es algo que me recuerda me recuerda de dos citas de dos grandes filósofos que son encontrados, contradictorios. Spinoza dice que un hombre libre en nada piensa menos que en la muerte. Y por el otro lado, Michel de Montaigne dice que la mejor forma de preparar para la muerte es pensar en ella constantemente. Y entonces en estos tiempos de pandemia y coronavirus, pues todos hemos tenido esa experiencia de ver más de cerca, de frente, pues, la muerte, sea con un querido o pensando en nuestra propia muerte. Y entonces, cuando veo esas dos citas de Montaigne y de Spinoza, a lo mejor la forma de llegar a ser libre, ¿no? Así Spinoza pues es el gran filósofo y puede con todo. Y a lo mejor la forma de llegar a ese nivel de libertad para que la muerte ni siquiera entre en la cabeza es acondicionarnos a ello. De hecho, Montaigne dijo que algo muy interesante en un ensayo suyo, dice: quien haya aprendido a morir ha desaprendido a ser un esclavo. Me fascina esa afirmación, me encanta. Dice: quien ha aprendido a morir ha desaprendido a ser un esclavo. Entonces, para mí eso quiere decir que el punto de la filosofía, y bueno, eso está reflejando una idea de la antigüedad que era casi axiomática. Cicerón, por ejemplo, decía que filosofar es aprender a morir. Filosofar es aprender a morir. Y por eso veo perfecto, Marcelino, que hayas elegido este día, del Día Mundial de la Filosofía, hablar de la muerte. Si Cicerón tiene razón, entonces filosofar es aprender a morir. Y la razón que hace falta la filosofía ante la muerte es que somos esclavos antes de la muerte, debido al miedo, ¿no? Eso es algo casi universal. La gente teme a la muerte y eso nos esclava y hace que no vivamos tan bien esta vida que nos toca. Entonces, otra vez Montaigne dice: quien haya aprendido a morir ha desaprendido a ser un esclavo, ¿no? Entonces, quizá la condición de nuestra libertad, algo que proporciona la sabiduría de la filosofía, y que nos ayuda a llegar a esta condición de no ser esclavo, es aceptar que nuestra existencia está limitada por una necesidad, la necesidad de la muerte.
Y eso es algo que la filosofía, pues especialmente en la filosofía helenística, la filosofía antigua, enseñaba una y otra vez a la gente, ¿no? Sabemos que la filosofía empezó con una muerte muy famosa, un asesinato político, de hecho, ¿no? En los diálogos de Platón, donde habla pues del juicio de Sócrates y su muerte, son 4 en total. El último se llama el Fedón, el último de esos diálogos, y ahí Sócrates habla de la filosofía. Dice que los que se dedican bien a la filosofía están preparándose para la muerte, ¿no? Y de hecho uno de sus interlocutores dice, pues la gente va a pensar que, o sea, la gente común y corriente va a pensar que eso es justo para el filósofo porque ya anda medio moribundo, ¿no? Esa es la percepción que la gente tiene de los filósofos. Y recuerdo cuando empecé a leer filosofía y Sócrates y lo que decía sobre la muerte, que el cuerpo es la cárcel, la prisión del alma. Entonces estamos, pues, ser para la muerte, como diría Heidegger, pero no en el mismo sentido, obviamente. Y la idea es que cuando llegamos a la muerte, pues el alma se libera. Me gustaba la idea en su momento, pero posteriormente, pues no tanto. O sea, hay que vivir en esta vida y con el cuerpo, ¿no? Pero yo interpreto lo que dice Sócrates en el Fedón, o sea, esas palabras de ser moribundo, esta dedicarse a la filosofía, preparándose para la muerte, lo tomo ahora en otro sentido, ¿no? Se me vino a la mente una frase que tenemos en inglés, el nombre de una película con Sean Penn que se llama Dead Man Walking, ¿no? Hombre muerto caminante, hablando de pues, la cárcel y los que matan en la cárcel. Pero así es, para Sócrates, la vida del filósofo. Somos muertos caminantes, pero muertos no en el sentido de que el alma tiene que liberarse del cuerpo para que llegue a la esfera de las ideas, sino porque el filósofo no vive completamente en el mundo del vulgo o de las masas, que se ocupan de muchas cosas con el dinero, con las cosas, y también con la medicina y con la salud y todo eso, porque tienen miedo de la muerte. El filósofo no vive, se retira de este mundo. Entonces, es por eso que el filósofo tiene esa reputación de bicho raro y que vive como en otro mundo. Pues el otro mundo no es transmundo, no está por allá. Simplemente está viviendo bien esta vida porque ha aprendido a morir y por tanto ha desaprendido a ser un esclavo como la mayoría. Entonces me gusta ver pues sus palabras en ese sentido, ¿no? Con esa interpretación. En todo caso, por mucho que uno haga filosofía y reflexiones sobre el tema de la muerte, pues termina sus reflexiones, cierra el libro o se calla y luego se queda con el hecho de la muerte, ¿no? Que viene. Y a fin de cuentas, ninguna cantidad al margen de lo que diga Spinoza, y lo admiro mucho, a fin de cuentas, no deja al menos de inquietar a uno, ¿no? Es la cosa que todo el mundo ha hecho. Antes de vernos aquí, busqué en internet, pregunté cuántos seres humanos han muerto en la historia de la humanidad y resulta que son 100 mil millones. Entonces muchísima gente ha pasado por eso y entonces yo y todos nosotros también vamos a pasar por ello. Yo creo que la cosa que distingue a mí, al menos en mis reflexiones aquí, de mucha gente, es que yo no tengo miedo de la aniquilación, de la no existencia, de dejar de existir, ¿no? El miedo que tengo, pues, es el miedo del momento de la muerte, de las horas antes de la muerte, la agonía. Creo que fue, ahí, ¿cómo se llama ese cómico? Se me fue su nombre, pero dice,
Yo no tengo ningún problema con la muerte, solo que no quiero estar ahí cuando sucede. Así que... Suena a frase de Groucho Marx. Groucho Marx o ese director de Annie Hall. Woody Allen. Woody Allen, es Woody Allen quien lo dijo. Y bueno, entonces yo creo que voy a terminar ahí para pues haber soltado esas ideas de Cicerón, de Sócrates, de Montaigne, acerca de la muerte, el miedo que tenemos hacia ello y la cuestión de la libertad que se vincula con lo que dijo Marcelino, a que pues ya abrimos una discusión entre todos nosotros. Adelante. Marcelino, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? A mí me parece interesante y lo vinculo con la frase que decía Héctor, ¿no? De la última espera, ¿no? Y un poco lo que está sucediendo aquí en este momento, que hay una gran paradoja. De la muerte solo podemos hablar los vivos, ¿no? Digamos, la muerte es algo de lo que nadie nos puede decir que es, porque solo hasta que se muere se tiene, ¿no? Entonces, la experiencia de la muerte es la experiencia imposible, ¿no? O sea, la muerte no es experiencia, es puro acabamiento, ¿no? Lo que tenemos es esta experiencia de la última espera o de la espera prolongada o de la ignorancia prolongada, o un poco pensando en las fotos últimas que ponía Héctor, de la festividad de la muerte, que alguien decía festejar la muerte en realidad es mostrar la fuerza de la vida, pero que la muerte es un asunto de los vivos, ¿no? Ahorita que Darin decía eso, el día de no me importa la muerte, nada más espero no estar ahí. Me acuerdo que yo en algún momento platicaba con mi familia, ¿no? Así cortito y no en modo de lo serio, ¿no? Y les decía, ¿saben qué quiero que hagan cuando yo me muera? Y les decía, pues hagan lo que se les dé la regalada gana, yo voy a estar muerto. El problema de mi muerte no es mío. El problema de mi muerte va a ser de los que queden vivos. Entonces hagan todo aquello que a ustedes se les ocurra, que les ayude a llevar mi muerte. La mía no tengo ningún problema para llevarla, ¿no? O sea, estoy muerto, yo ya no seré. Y entonces yo ya no tengo nada que hacer. Y sobre todo pensando en esto que decía Dari, ¿no? De la muerte es la liberación del alma, pero hay algunos que no sabemos desalmados, ¿no? Y entonces yo creo que no tengo nada que liberar, que mi cuerpo acaba conmigo y yo acabo con mi cuerpo y punto, ¿no? Pero el punto de mi comentario es decir que, bueno, eso lo dice Sócrates, pero se puede interpretar en esta vida. O sea, ¿cuál es el tiempo del alma? ¿Por qué estamos medio moribundos caminando en esta vida? Porque no vivimos enteramente en esta vida. Y esa es la lección filosófica que nos tiene la muerte. Sí, ¿no? Un poco esto también que dicen algunos existencialistas, ¿no? Ante la radicalidad de la experiencia de la muerte, la vida se libera, ¿no? O sea, le das otra clave de lectura, ¿no? O sea, o puede ser pesimista o puede ser un optimismo desbordante, porque entonces todo lo que haces tiene su propio valor, ¿no? Entonces ahí, digamos, en estas experiencias de los vivos ante la muerte, nos hace, finalmente siempre repercute en nuestra propia vida, ¿no? Hace rato que estaba pensando, o sea, de eso que te viene la asociación de ideas, ¿no? Me acordaba de reflexiones que hace uno que son inútiles pero son bonitas y hasta poéticas, ¿no? De esta canción de Serrat de Si la muerte pisa mi huerto, ¿quién jurará que he muerto de muerte natural? ¿Quién verá a mis amigos? ¿Quién se acostará en mi cama, se pondrá en mi pijama y gozará a mi mujer? Y todo lo que dice, entonces, todo lo que uno dice, ¿qué va a pasar con la vida después de mi muerte? Dices, pues ya no es asunto tuyo, ¿no? Pero lo que sí es asunto mío es este lugar que lo pienso antes de ella, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo voy viviendo? Entonces sí hay esta fuerza, pues, ¿no? De la muerte de manera explícita, implícita, enfrentada, intentando dejarlo de lado, pero que nos acompaña de manera poderosa, ¿no? Digo, esta es de las dimensiones que decía yo, esta dimensión que normalmente al hablar de la muerte nos llega mucho, ¿no? Esta dimensión de la propia vida, ¿no? Ahí donde estamos en la tensión, ¿no? Pero ahora también está
otro discurso enorme de lo social, ¿no? Pero sí es impresionante, ¿no? Esa, esa espera de la muerte, ¿no? Yo a veces bromeaba, ¿no? O bromeo, o lo digo en serio. Ya estoy en la época en que ando pensando en mi jubilación más seguido, ¿no? Decía, yo me quiero jubilar, pero todavía para poder hacer cosas, ¿no? No quiero ser de esos jubilados que se jubilan y ya están tan en el acabamiento físico, digamos, y vital, que ya nada más les queda irse a sentar a darle de comer a las palomas, a esperar la muerte, ¿no? O sea, digamos, por más que uno pueda estar preparado para la muerte, dan ganas de estar por eso mismo muy preparado para la vida, ¿no? Entonces, esta situación que se me hace inimaginable en términos de propia vivencia, de la gente que sacabas en las fotografías, ¿no? O sea, que ya saben, o sea, digo, todos sabemos que vamos a morir, pero ya saber en un momento de enfermedad terminal, quién sabe qué vaya a suceder, ¿no? Si te da la calma y todo. Me acuerdo, mi mamá murió a los 94 años y decía más o menos el último año de su vida, dice, no es que me quiera morir, pero ya no sé bien para qué estoy viva. Dice, todos los días me tengo que despertar para vivir el día, porque no sé si voy a vivir muchos, ¿no? Entonces sí, iba y hacía sus artesanías y acompañaba a mis hermanas y hacía cosas, o sea, no era una mujer deprimida ni ensimismada, hacía cosas, pero al mismo tiempo se sabía ya tan cercana a la muerte, a fin de cuentas, que al mismo tiempo no le daba tiempo de proyectar la vida, ¿no? Digamos, esto tan radical para la vida propia que es el proyectar. Hay un momento en que ya no tienes nada que proyectar, ¿no? Octavio Paz le decían alguna vez, ¿en qué proyecto está ahora? Y dice, pues ya no hago proyectos. O sea, lo entrevistaron a los 80 y tantos, ¿no? Dice, ya no hago proyectos largos, hago cositas cortas, porque ya sé que ningún proyecto largo va a funcionar, ¿no? Es interesante, Marcelino, cómo se distingue esta realidad que tenemos hoy en día de cosas que hacer y proyectos y tiempos y jubilaciones y no sé qué. Y es como si nuestra existencia contemporánea fuera un pleno, ¿no? Del nacimiento a la muerte, homogéneo, en que hay que hacer cosas, ¿no? Y luego se acaba. Y recuerdo en la tradición del hinduismo, de los hindúes, pues al menos antiguamente, pues conciben la vida en términos de 4 fases, ¿no? Primero eres niño y tienes que estudiar y hacer lo que dicen tus papás para que llegues a ser un adulto. Y luego eres adulto y tienes que hacer una familia y tienes que trabajar como loco y hacer las cosas para la sociedad para que se reproduzca y vaya adelante. Luego llegas a los 50 años de edad, ya has hecho tu tarea, o bueno, la edad que sea, ya has hecho tu tarea, tus niños ya están grandes, entonces abandonas esta vida loca de la sociedad y vas al bosque, al ashram, y con una pequeña comunidad y diriges la mirada hacia el interior. Y luego llega el momento, ya no sé en qué edad, en que la persona ya va por su propia cuenta y va solo y pone una bata con el color de la muerte, tradicionalmente en la India, en el hinduismo, y ya es su última fase y está preparándose para dejar la tierra y dejar esta existencia. Entonces, me gustan mucho esos estadios de la vida que parecen no existir para nosotros. Si me permiten compartir algo, precisamente, bueno, a la hora de que uno está en lo que le llamamos el terreno, el campo, tomando las fotos, es muy difícil tener un planteamiento anterior, ¿no? De que vaya más de la emoción de tomar fotos. Pero ahora que estoy escuchándolos, ¿no? También me queda esa idea de... Yo cuando veía los retratos, porque las personas que retraté me pedían un retrato a sabiendas de que jamás lo iban a ver. Es más, a veces esos rostros vuelven a mí, ¿no? El momento en el que yo estaba frente a ellos y me pongo a pensar, bueno, hoy posiblemente, bueno, más bien es casi una realidad que ya no están en este mundo. Y esa tranquilidad creo que también viene del hecho de como comentaba Darin, ¿no? Yo ya decidí
que voy a morir y voy a estar en ese lugar, soy libre y que la muerte llegue a mí en el momento en el que sea. Porque en algunos casos hasta se ve, sí, desde luego, no todos podemos generalizar ni dar esta lectura. Pero en ese momento, y cuando salí de este lugar, yo dije, el más intranquilo, el más nervioso y el que más teme morir ahorita soy yo. Yo estoy aquí, ¿no? Yo ahorita voy y tengo que trabajar y enviar fotos, tengo un plan que seguir y me causa un gran disturbio el pensar que no se va a cumplir lo que voy a hacer ahorita, mi actividad inmediata, que es enviar las fotos y que alguien mire esos rostros. Y creo que ese disturbio lo tenemos ahorita por ese miedo a una enfermedad que posiblemente nos pueda también, nos pueda matar, ¿no? Y hay un miedo, y desgraciadamente, ahorita, bueno, no sé si para bien o para mal, tengo compañeros que me dicen, bueno, es que las fotos de las estadísticas, las fotos de este virus y su mortalidad son un mal necesario. Pero ahorita mismo, pues tenemos como otro de los discursos más vistos a la muerte como la imagen. Estamos viendo mucho, o estamos viendo un discurso nuevo de la imagen, y eso también a mí me genera muchas cosas, muchos planteamientos, y me genera muchas cosas. Ok. Sí, Si me permiten, hay unos comentarios interesantes que me gustaría dar lectura, creo que pueden claro. aportar. Janet López dice, gracias a los tres ponentes por compartir estas visiones. Me gustaría saber en qué momento la sociedad adquirió, asumió y evolucionó con gran miedo a la vivencia de la muerte. Me parece relevante esta pregunta porque creo que estamos en un momento, no sé ustedes, pero quizá de contradicción o de cierta contradicción, en el sentido de que estamos en un momento donde la esperanza de vida, la humanidad, creo que la hemos extendido, ¿no? Nunca antes los hombres, por lo menos científicamente, habíamos vivido tanto, ¿no? Y de repente, por los avances tecnológicos, la medicina, los hospitales, los cuidados, pero caemos en una contradicción de que mientras más vivimos los seres humanos, pues ya no aguantan los sistemas de pensiones, ya no aguanta la redistribución del ingreso, y ya hay un montón de cosas que nos hacen ver que ya hay una parte de la sociedad que ya nos está, ya está perjudicando no solo los intereses, sino el bienestar de la otra parte, y entonces empiezan a ser incómodos y quizás tengan que venir las pandemias, quizás tengan que venir todo eso para volver otra vez a la normalidad, ¿no? Es interesante el momento en el que nos encontramos, ¿no? No sé, ¿qué piensan ustedes? Es un hecho curioso que, pensando en los británicos, en la época victoriana, ellos no tenían ningún problema tenían cosas como esta, ¿no? Memento muerta, memento mori, ¿no? Sí. Tenían al difunto en su sala y había mucha cultura alrededor de la muerte y atender a los muertos y todo. Lo que no podían hacer era hablar del sexo, o al menos afrontarlo. Así, Foucault dice que sí, pero vamos a suponer, ¿no? que era un tema bastante, no como la muerte. Y para nosotros es al revés. El sexo, podemos internet, pornografía, orgías, ningún problema, un montón de jueguitos y etcétera, etcétera. Pero la muerte es esa cosa que no podemos afrontar ni ver. Es interesante cómo somos la inversa de esta imagen cultural de los británicos victorianos. ¿A qué se debe eso? Vaya, no estoy muy seguro. Marcelino, ¿tú? Yo tampoco tengo una idea muy clara, a lo mejor Héctor nos pueda echar una mano en algún momento, pero yo digo, la muerte siempre es algo que se toma como natural, como inevitable, para muchos el paso a la otra vida, pero ahorita que hacían la pregunta yo decía, y de todos modos reconocemos la existencia, digamos, de las plañideras y del llanto en el funeral, ¿no? O sea, a pesar de cuando la gente nos dice, bueno, es que ya pasó a mejor vida. O sea,
es una gran paradoja como en el momento de la muerte, la pérdida de esa persona amada o cercana, duele, ¿no? Entonces parece que nos encanta y deseamos. Capaz un día de esto tenemos que traer un psicoanalista, ¿no? Para aquello de este asunto, pero nos duele, ¿no? O sea, la presencia de los otros es algo que nos hace sentirnos vivos. Y entonces, a pesar de la certeza de la muerte, y si es en el mundo religioso o cualquiera de sus variantes, va a reencarnar, va a ir al cielo, va a eso, pasa a mejor vida, lo digo, ¿no? O sea, se dice mucho. Ese momento de la pérdida, la presencia duele, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido como cierta clase de acompañamiento de la muerte de alguien en todas las sociedades, ¿no? El rito funerario lo lleva de diferente manera, pero de todos modos hay ese momento de dolor, ¿no? Quizás sería muy interesante en México, dentro de la lógica de lo festivo de la muerte, o sea, lo doloroso y lo festivo, esto siempre que se tiene, estas cosas que ahora hasta en Facebook se publican, ¿no? De cuates que piden que vaya la banda y que les lleven teiboleras y que les bailen alrededor y todo. Digo, no es un asunto el complacer al muerto, sino si no estamos en un mundo de tanta muerte que es un modo no ya de relacionarnos con ella, sino de efectivamente negarla, ¿no? O sea, digamos, en varias de las culturas o de las zonas de cultura más violenta de México es donde se están dando más esta clase de festividades. Habrá que ver, y eso tampoco lo sé, pero este surgimiento, digamos, en tiempos recientes relativamente, de el culto a la Santa Muerte, ¿no? O sea, que también parece que se van innovando y presentando nuevas formas de relacionarse hacia la muerte y que siempre estaría en este movimiento de tensión hacia el dolor y el temor y la tranquilidad de la muerte, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, cuando uno ve historias, ¿no? De diferentes culturas, parece que en todas hay un momento de eso, ¿no? O sea, ya el tratamiento del cuerpo en el funeral puede ser muy diverso, pero que siempre hay un momento del dolor de esa pérdida, ¿no? Y yo creo que es porque es una de las cosas fundamentales de ser humanos, que es la relación con el otro, ¿no? Entonces, que se te rompa una relación siempre debe ser doloroso, ¿no? Y si además le tienes algo de temor a la muerte, te recuerda inevitablemente. No sé, Héctor, si tú tengas alguna otra cuestión sobre esto de si cuando le empezamos a tener miedo a la muerte. Pues yo creo que como especie, como seres humanos, incluso en cuanto nos dimos cuenta que podíamos empezar a vivir más que nuestros antepasados, comenzó esta idea de vamos a vivir más, vamos a adecuar nuestro cuerpo para vivir más, vamos a ver qué comida nos hace bien. Incluso hoy en día, ¿no? Los médicos, bueno, yo no llego a esa edad, pero me lo han dicho, ¿no? Que le dicen a ciertas personas, si quiere usted vivir más, unos 10 años más, debe dejar de consumir esto, debe dejar de hacer esto. Hemos hecho todo, hemos conformado todo un mecanismo para vivir más basado en la medicina. Sin embargo, no todas las estructuras sociales que hemos creado están de la misma manera. Incluso hoy se le llama, no sé, la muerte estudiantil, cuando un estudiante hace algo muy, muy, muy malo. Yo tuve varias. o la jubilación, ¿no? De decir, bueno, esta incertidumbre de decir, bueno, que también yo todavía no llego, de decir, bueno, ¿y ahora qué hago después de todavía me siento bien para vivir, me siento bien, pero ya el trabajo no me deja seguir haciendo lo que yo quiero, ¿no? Las estructuras que tenemos, y se crean otro tipo de incertidumbres. Y a todo esto es también cultural, no todas las sociedades lo enfrentan de la misma manera, vamos, ¿no? Y
y qué bueno que no sea de ese modo. Yo estaba hace unos meses en la Sierra de Puebla precisamente escuchando los cantos hacia un difunto, porque falleció una persona y en el cabo de 9 días hicieron una ceremonia. Y uno de los cantos me pareció muy interesante porque dentro del náhuatl que estaban cantando, una palabra en español, una frase decía sana, sana. O sea, sana como si estuviéramos sobando, ¿no? Así, sana, sana, una colita de rana, la sana, sana. Y en ese momento los hijos del difunto se persinaban, ¿no? Entonces, pues sí, la ausencia es una herida, por eso también es como, yo quiero vivir más, ¿no? Tengo miedo a morir porque quiero vivir más, y si a ti te aprecio, si a ti te quiero, pues también quiero que vivas más. Y a veces también es otro tema, ¿no? Como cuando hay una persona que ya vivió demasiado, ¿no? Que ya se puede pensar que ya está plena, fallece y todos decimos, no, es que todavía no era su tiempo. Habría que cuestionar quién decide ese tiempo, no somos nosotros, no somos. Y precisamente en esta época de violencia, cuando alguien como ser humano se dispone a terminar con el tiempo del otro, pues duele y es otra herida que no es como, que no, ahí sí, no creo que haya ritual que sane, no creo que haya un ritual cultural que sane la muerte que sea violenta, la muerte que sea con dolo. Y es precisamente otro de los discursos que estamos viendo en los ritos de la Santa Muerte que yo he estado presentes. A mí pues también por eso les digo que a veces que yo trabajé la muerte sin saberlo. En alguna ocasión yo le tomé foto a un chavo y me decían, qué bueno que le tomas foto porque ese ya está marcado, en unos 10 días ya no está. Y es una escena fuerte, es una imagen fuerte, pero al mismo tiempo hay ciertos sectores que son sociedades que tienen la libertad de decir, yo ya me voy a ir, no sé cuánto, pero por el ritmo de vida que tengo, por mis actividades, estoy marcado y mejor que me cuide la Santa Muerte a dejarme llevar por cualquier otra deidad, o a comer bien, o a empezar a comer lechuga, o a dejar de fumar para vivir 100 años. Ahorita que lo dices, me acuerdo de la canción de Joaquín Sabina, ¿no? O sea, digamos, cómo nos relacionamos con la muerte, también dependiendo cómo estamos relacionando con la vida, ¿no? Con la que dices así, lo que quieres es vivir 100 años, haz músculo de 5 a 6, y finalmente dice la canción, ¿no? Dile al médico que te dé pastillas para no soñar, ¿no? Entonces dices, a veces parece que el asunto de la muerte es porque ya no tenemos sueños que cuidar, ¿no? Y entonces cómo nos relacionamos con la vida. Y esto que decías de lo de ¿qué voy a hacer? Me acuerdo también de una canción de Jethro Tull, ¿no? Que decía, muy joven para morir, pero muy viejo para rock and rollear, ¿no? Entonces, el punto es cómo estableces algo para la vida y cómo eso deseas la prolongación de la vida o la cercanía de la muerte, ¿no? O la misma toma de decisiones del estilo de vida que has decidido, ya sabes que es una compra de una muerte pronta, o por lo menos una alta probabilidad de una muerte pronta. Entonces parece que es inevitable que la muerte se piensa con la vida, ¿no? O sea, y eso es lo que nos acerca, nos aleja, nos libera, nos esclaviza, nos desesclaviza. Todas estas cosas, ver esta, digamos, estrecha vinculación, ¿no? De la vida y la muerte. No sé si hay otras preguntas porque también ya se nos va acabando el tiempo. Todavía vamos a dar unos minutos más, es verdad. Pero bueno, hay algo aquí, es que son muchas cosas, se puede hablar de mucho. A mí me llama mucho la atención el lado opuesto. Estos personajes o cuando una persona ya espera la muerte, o no solo es que la espere, sino ya la desea, ¿no? Ya es algo deseable la muerte. Y lo vemos en las personas que están sufriendo o que ya no tiene mayor sentido su vida, ¿no? Y que lo saben. Yo creo que es una muerte cotidiana al grado tal de que esperan la muerte, ¿no? Piden que se les mate, ¿no? A mí esos personajes, siempre que los encuentro en una novela, en una película, algo así, realmente me llegan a impactar de gran manera, ¿no? Es el lado opuesto, cuando ya un ser humano pide la muerte.
Y fíjate que además ese pedir la muerte no checa con edades, No. checa con las vidas que estás llevando, ¿no? Un fotógrafo justo, ¿no? Le pidió a jóvenes y niños que hicieran un cartelito poniendo cuál era su deseo, ¿no? Y entonces pues, unos querían ir a la escuela, trabajar, que su mamá eso, ¿eh? Y uno puso, mi mayor deseo es morir, ¿no? Y digamos, su vida era tan desgraciada Sí. que de todos modos lo que quería era morirse, ¿no? Y obviamente no podía llegar al estatus que discuten algunos filósofos del suicidio, ¿no? De elegir el momento de la propia muerte, pero de todos modos sí se desea que llegue, ¿no? Que esto, digamos, sería un asunto también interesante porque alguien elige su propia muerte, ¿no? O sea, Claro. Hay una pregunta aquí, no sé, Emanuel Lobato dice, ¿por qué tiene que haber un respeto por el muerto? Si al muerto ya no le importa lo que le hagan, pues ni siquiera puede importarle algo. Bueno, hay más o menos la pregunta dice así, ¿por qué tiene que haber un respeto por el muerto? Bueno, no, eso es algo obviamente histórico, antropológico, ¿no? Pues cuando no entendían, nosotros tampoco entendemos la naturaleza de la realidad, ¿no? Ante ese desconocimiento, incertidumbre, y especialmente el hecho de que es algo que acecha a todos nosotros, ¿no? Una vez que tengamos la conciencia individualmente, socialmente, que nos toca a todos, entonces no es una desgracia de una sola persona y no le importa, no está ahí para escuchar nuestras oraciones y cosas por el estilo. O sea, no se hace por él, se hace por nosotros. Entonces se hace en un entorno religioso, ¿no? Pensando pues en protegernos o darle algún sentido. Se hace en sentido filosófico. Y aunque uno no sea religioso o no cree en Dios, un filósofo, un ateo, es algo que merece, que amerita una profunda reflexión, porque pone el fin a esta nuestra existencia y le da sentido. Entonces, vaya, yo creo que se puede hablar de ritos, conmemoración y todo eso, pensando en una vida posterior o pensando en el sentido de esta vida, pero en cualquier caso yo creo que es uno de los ritos fundamentales para el ser humano. y yo creo que la idea del respeto es el ser consistente con la propia ética, ¿no? O sea, dices, los vivos con los muertos, o sea, Sí. si pienso en ese respeto y el otro, digamos, si está en la dimensión religiosa, pues hay que cuidarse de respetarlo porque después vienen en la noche a jalarte las patas. Oye, ante esta pregunta yo quería compartir algo, por ejemplo, lo que Darin mencionaba, esta cuestión de lo cultural, y no solamente, pero un poquito más allá, por ejemplo, en el Islam es muy importante el cuerpo, o sea, los huesos. Realmente es un problema para los musulmanes cuando no tienen los huesos o los restos de sus muertos, ¿no? Aunque no lo crean, el Islam está lleno de creencias, ¿no? Muy concretas. Entonces, por ejemplo, cuando alguien muere por una bomba, ¿no? Que explota el cuerpo y que se fragmenta, es un verdadero problema para ellos el no encontrar un dedo, una mano, un hueso, porque entonces el cuerpo no está completo y creen que no avanzan a la siguiente vida. Pero esto también me lleva a pensar, por ejemplo, y con todo el respeto del mundo, cuando aquí en México lo hemos vivido, por ejemplo, con los desaparecidos, ¿no? La gente puede pasar años buscando los restos de una persona y no tienen que ser musulmanes, ¿no? Hay una conciencia del objeto, de los huesos, ¿no? De los restos que yo creo que trasciende también un poco lo cultural, es una especie de conexión, el objeto también, ¿no? En ese sentido, los restos de alguien me parece que merecen todo el respeto del mundo. Sí, de hecho, se habla arqueológicamente que uno de los primeros símbolos de civilización de humanidad es el ritual de enterrar, ¿no? De hacer este ritual. Digo, también a mí, en una experiencia rápida, ¿no? Yo he tomado fotos de muchas de las personas asesinadas con violencia por la guerra contra el narco y siempre que llegamos, casi siempre ya hay una velita prendida al lado del cuerpo,
¿no? El respeto al cuerpo habla mucho obviamente habla de nosotros, porque del fallecido pues ya no va a hablar, ¿no? Habla mucho del respeto. Y una vez sí escuché decir, y esto es, lo he escuchado tanto en películas, pero cuando lo oí en la vida real, ¿no? Que alguien dijo, a ese hombre le ponen velitas que le hagan su altar porque él ya pagó y hay que respetar su cuerpo. También se le prende a uno la otra chispa de decir, pues sí, ¿no? El cuerpo ya se fue, pero nuestra interpretación de la humanidad sigue vigente, y por eso creo que es sumamente importante pues respetar el cuerpo, tener esa aproximación a una despedida y lo que venga después. Bueno, podemos ir cerrando, si les parece bien, un comentario rápido. Ya estamos llegando al tiempo de esta conversación. No sé, Darin, un comentario para cerrar esta primera sesión. No. Okay. Bueno, o sea, no tengo ninguna cosa así bonita para decir sobre la muerte. O sea, lo que hemos dicho y es ya. Marcelino. No sé, la muerte como acabamiento es un hecho. La muerte como aquello que nos hace pensar la vida tiene muchísimas dimensiones y que podemos ir explorando todas esas dimensiones, porque yo creo que eventualmente nos hará determinar cómo vivimos, ¿no? O sea, un poco retomando esto que decía Darin al principio, ¿no? O sea, según pienses con la muerte podrás establecer cómo vives, ¿no? Por usar las dos categorías que nombró Darin, libre o esclavizado, pero sí tiene que ver. Entonces, ese sería mi comentario, ¿no? O sea, la muerte es un tema inacabable, aunque nos acaba. Héctor, un último comentario para cerrar esta sesión. Pues yo me quedo con la última frase de la película del Gladiador, ¿no? Cuando le dice precisamente al cuerpo, bueno, no sé, es como la tumba donde está el gladiador ya fallecido, y le dice a su amigo, pronto nos veremos, mi estimado, pero todavía no, y se ríe, ¿no? Y se va. Pues yo me quedo así, y espero que todos, espero buena y larga vida para todos, y bueno, siempre estará la muerte ahí para que hablemos de ella. Claro, mientras ella ahí está también viéndonos a nosotros. Claro que sí, se quedan muchos comentarios, realmente hoy tuvimos muchos comentarios que los podemos ir comentando en la próxima sesión. Hay alguien que pide que profundizar sobre Heidegger, las ideas de Heidegger sobre la muerte. Yo creo que podemos hacer una revisión y podemos plantear nuevas cosas, sobre todo interactuar con el público en la próxima sesión, ¿no? Entonces... ¿Sería el jueves próximo? Próximo jueves a las 6 de la tarde, nos vemos todos por aquí. Les agradecemos a todos, muchas gracias por su atención. Les recordamos estar al pendiente de las actividades del Ágora de la Ciudad, al igual que del Instituto Veracruzano de la Cultura, y sigue habiendo una oferta muy amplia de actividades virtuales y presenciales. Y pues bueno, así hemos llegado al final. Y muchas gracias, compañeros. Nos vemos pronto, ¿no? Hasta luego.